Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del examen general de análisis complejo que se aplicó en julio del 2023, correspondiente con el semestre 2023-2. De nueva cuenta, pues tenemos un examen formado por 6 preguntas, cada una evaluada sobre 6 puntos, dándonos un total de 36 puntos. Y de nueva cuentas, para aprobar el examen hay que obtener al menos 24 puntos. Bueno, para este video elegí el problema número 3 y procedemos a resolverlo. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Bueno, primero que nada nos define al semiplano superior, es decir, al conjunto H dado por los números complejos Z, cuya parte imaginaria es estrictamente positiva. Geométricamente, pues, no es otra cosa que el conjunto de los números complejos. Digamos, aquí tenemos al eje imaginario, por acá el eje real. Entonces, H está formado por los números complejos, cuya parte imaginaria es estrictamente positiva, que no es otra cosa que todos los zetas que están sobre el eje real, ¿no? Ahora, el problema nos pide que mostremos que todos los mapeos conformes, digamos, las funciones f que van de este conjunto H hacia el disco unitario D, son de esta forma. Donde pues tenemos a unas constantes, digamos a la constante teta, que es un número real, y a la constante beta, que es un número complejo en el semiplano superior. Ahora, esta pregunta particularmente requiere que tengamos como un conocimiento previo de lo que son las transformaciones de Möbius. Así como nos la plantean, pues es bastante general, pues nos pide determinar a todos los mapeos conformes. Ahora, ¿por qué menciono esto de las transformaciones de Möbius? Pues porque vamos a ver que podemos reducir nuestro problema a analizar únicamente a las transformaciones de Möbius. Ahora, antes de continuar, pues es importante que tengamos presente qué es un mapeo conforme. Bueno, en general un mapeo, pues es una función que va de, digamos, de un plano Z hacia un plano W, que es una manera, pues un tanto geométrica para poder interpretar el comportamiento de las funciones complejas a través de transformaciones, ¿no? Ver cómo, digamos, algún conjunto en el plano Z, que en este caso es nuestro semiplano superior, pues es transformado o mapeado en otro conjunto, pero ahora en otro plano, digamos, W. En este caso, pues serían todos los puntos en el disco unitario. Y el concepto de conformidad, pues es o hace referencia a las funciones que preservan ángulos. De manera formal, pues aquí tenemos la definición de una función conforme. Para ello requerimos tener a un dominio en el plano complejo, digamos a D, a un punto Z0 en dicho dominio, y pues una función que va del dominio D en los números complejos, es decir, una función compleja. Y vamos a decir que esta función es conforme en Z0, si para todo par de curvas, digamos alfa y beta, que se intersecan en Z0 y en dicho punto forman un ángulo, digamos teta, se tiene que las imágenes, es decir, la composición de F con alfa y la composición de F con beta, que nos darían de nueva cuenta un par de curvas, pues ese par de curvas ahora, pues de nueva cuenta forma al mismo ángulo teta que nos daba la intersección de estas dos curvas en el plano Z0, ¿no? Geométricamente, pues de nuevo, digamos que si pintamos aquí a un plano Z y por acá un plano W, pues aquí podemos hablar de U, de B, por acá de Y y de X, ¿no? Entonces, gráficamente, pues si pintamos por aquí alguna curvita, un par de curvas y aquí un punto Z0, entonces si aquí estas dos curvas se cortan en Z0 y forman, digamos, este ángulo teta, recordemos que ese ángulo pues estaría dado por las rectas tangentes a cada curva en Z0, pues bajo la composición de
de f con estas curvas, digamos que pues nos dé algún otro par de curvas, se los voy a pintar en otro color, aquí a que este sea f compuesta con alfa y por acá a f compuesta con gamma, bueno, con beta. Entonces, este ángulo que se forma entre ellas también es teta, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que eh, define el concepto de conformidad, que preserve ángulos. Y ahora, pues, como decía, esta pregunta en general pues, nos pide determinar a todos los mapeos conformes que son de esta forma, ¿no? Y pues para ello vamos a reducir el problema a trabajar solamente con transformaciones de Mobius, que en esencia pues van a ser todas las transformaciones de Mobius que son de esta forma, pues son las únicas que van a mapear al semiplano en el disco unitario. Entonces, para ello, pues recordemos brevemente que una transformación de Mobius no es otra cosa que una función racional que se ve de esta forma, es decir, tenemos en el numerador y en el denominador dos polinomios, este, dos polinomios de grado 1 y particularmente pues están definidas o están determinadas por la condición de que las constantes que acompañan o que forman a estos polinomios, digamos A, B, C y D, que son constantes, pues cumplen esta condición, que la diferencia entre A por D y B por C sea distinto de cero. Ahora, este tipo de funciones, al ser funciones racionales, pues ya sabemos que son analíticas en los puntos donde el denominador no se anula. En este caso, pues como es un polinomio, de grado 1, pues solamente hay, bueno, solamente tiene una raíz que es precisamente el punto menos d entre c. Entonces, estas funciones pues son analíticas en el dominio dado por los números complejos menos ese punto, ¿no? Ahora, todas las transformaciones de Mobius, es decir, todas las funciones de esta forma, con esta condición impuesta, son conformes. Para verificar esto, pues podemos recurrir a esta proposición en la cual se establece que si tenemos a un dominio D y una función que es analítica en dicho dominio, bueno, particularmente la proposición hace referencia a un punto nada más, pero pues podemos verificarlo para todos los puntos del dominio, ¿no? Entonces, si tenemos a esa función analítica en el punto z0 y en particular si la derivada de la función en el punto z0 no se anula, es decir, es distinta de cero, entonces la función es conforme en el punto z0. Entonces, para nuestro caso, las transformaciones de Mobius pues son conformes en el dominio D, dado de esta manera, que es el plano complejo menos el punto menos D entre C, que es la raíz de este polinomio. Ahora, recordemos que tenemos esta condición, pues para definir a la transformación de Mobius, y lo único que tenemos que hacer es verificar que la derivada es distinta de cero en todos los puntos en este dominio D, ¿no? Entonces, para ello, pues podemos calcular de manera rápida la derivada. Entonces, la derivada de esta función racional, pues simplemente es este nuevo cociente que está dado por la constante AD menos BC, que ya sabemos que por hipótesis es distinta de cero para hacer una transformación de Mobius, dividida entre c por z más d al cuadrado. Ahora, como estamos tomando a puntos en el dominio D, pues sabemos que en dicho dominio el único punto que es donde se indetermina esta expresión, bueno, se anula esta expresión, no pertenece al conjunto, entonces, pues para todos los zetas en dicho dominio, la derivada de una transformación de Mobius es distinta de cero, por lo tanto, pues concluimos que son funciones conformes, ¿no? Es decir, que preservan ángulos. Ahora, aquí hay que tener presente que únicamente estamos garantizando que las transformaciones de Mobius son conformes en el plano complejo, digamos, perforado, es decir, el plano complejo menos el punto, menos D entre C, ¿no? Que es el que le quitamos. Y
si extendemos a las transformaciones de Möbius al plano complejo extendido, valga la redundancia, que es el plano complejo dotado con el punto al infinito, eh, que lo podemos asociar con la esfera de Riemann, pues bajo esta extensión lo que necesitamos es pues definir a los valores que tomaría en infinito y el valor que asociaríamos al punto al infinito. Entonces en el primer caso pues lo que hacemos es definir a la imagen del punto al infinito como la constante a entre c, la cual es una constante finita, puesto que A y C son constantes complejas, ¿no? Son números complejos, entonces esta imagen pues va a ser un número complejo finito, y la imagen del punto donde la función no es analítica, que es menos d entre c, pues lo vamos a asociar con el punto al infinito. Entonces, bajo esta definición, pues lo que hemos hecho es extender a la transformación de Möbius, pues del plano complejo extendido al plano complejo extendido, y de nueva cuenta, pues haciendo un análisis similar, podemos verificar que la función es conforme, pero en todo el plano complejo extendido, ¿no? Y bueno, esto nos interesa porque la función que nos da el problema particularmente es una transformación de Möbius. Entonces, bueno, vamos a verificar primero que es una transformación de Möbius, y al hacer eso, pues ya reducimos bastante nuestro problema, porque pues todos los mapeos que vamos a estar analizando, es decir, todos los mapeos conformes, pues van a ser transformaciones de Möbius. Entonces, como que ya no está tan abierto el problema, porque ya lo hemos reducido a un grupo particular de funciones, ¿no? Que van a ser transformaciones de Möbius. Entonces, para verificar que la función que nos da el problema es una transformación de Möbius, pues lo que hacemos es identificar a las constantes A, B, C y D, que nos da la definición. Entonces, pues A correspondería con el coeficiente de Z en el numerador. En este caso, pues simplemente es la constante E a la I teta. Recordemos que teta es un número real, constante, y beta es un número complejo en el semiplano superior, que también es constante. Entonces, pues A es esta constante E a la I teta. B, pues por su parte va a ser el producto entre E a la I teta y menos beta. Entonces eso es lo que vale la constante B. C, pues corresponde con el coeficiente de Z en el denominador. En este caso, pues el coeficiente es 1. Y D, pues es simplemente la constante menos beta conjugado. Ahora, lo que tenemos que verificar para que esta función sea una transformación de Möbius, pues es que el valor del determinante, AD menos BC, es distinto de cero. Recordemos que las transformaciones de Möbius se pueden asociar a las matrices de 2 por 2. Entonces, pues básicamente las transformaciones de Möbius pues están dadas por las matrices cuyo determinante es distinto de cero, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que verificar es que esta diferencia entre estos productos pues es distinta de cero. Entonces, al hacer un poquito de álgebra, lo que obtenemos es el producto entre la constante E a la I teta y la constante beta menos beta conjugado. Ahora, ya sabemos que la exponencial compleja pues es distinta de cero para cualquier número complejo. Entonces, en particular para el número complejo i teta, pues esta cantidad siempre es distinta de cero. Y bajo qué condición el número complejo beta menos beta conjugado es cero, bueno, esta diferencia es cero, pues únicamente en el caso en el que beta es igual a beta conjugado, pero eso es equivalente a que beta sea un número real. Y eso pasa solamente cuando la parte imaginaria del número complejo beta pues es cero. Pero en nuestro caso, pues por hipótesis sabemos que beta es una constante en el semiplano superior, por lo que su parte imaginaria es estrictamente positiva, y pues con ello garantizamos que el producto entre la constante E a la I teta y la constante beta menos beta conjugado pues es distinta de cero, ¿no? Entonces, como se cumple esta condición, pues particularmente la función que nos plantea, o bueno, las funciones que nos plantea el problema, pues son transformaciones de Möbius.
Y ahora sí, pues ya redujimos bastante nuestro problema porque eh, pues todas las transformaciones que vamos a analizar pues simplemente van a ser transformaciones de Möbius, ¿no? Que ya vimos que son mapeos conformes. Y ahora sí, pues entonces veamos que una transformación de Möbius que mapea al semiplano superior H en el disco unitario D eh, va a cumplir que es de la forma eh, pues que nos da el problema, ¿no? Que es decir, que es de la forma f de z igual a e a la i teta por z menos beta entre z menos beta conjugado, donde teta es una constante real y beta es una constante en el semiplano superior. Bueno, como es un sí solo sí, pues vamos a verificar la ida y el regreso. Particularmente como ya establecimos que este tipo de funciones son transformaciones de Möbius, pues vamos a empezar con el regreso. Entonces, si tenemos a una transformación de Möbius de esta forma, con estas condiciones de estas constantes, ya tenemos que es precisamente una transformación de Möbius y lo único que nos faltaría ver es que este tipo de funciones mapean al semiplano H en el disco unitario D. Ahora, este tipo de funciones, pues al ser funciones racionales, ya sabemos que el único problema que tienen es en el denominador, que es cuando se anula, ¿no? Pero en este caso, como es un polinomio de grado 1, pues simplemente tiene un 0, ¿no? Y ese 0, pues es los zetas igual a beta conjugado. Y entonces, pues podemos establecer de manera explícita donde esta transformación de Möbius es analítica. Entonces, si definimos a A como el plano complejo menos esta constante, bueno, este punto, beta conjugado, pues tenemos que f de A en C va a ser analítica en A. Y ahora, notemos que para cualquier Z en A, es decir, para cualquier Z que no es beta conjugado, pues el módulo de f de z va a estar determinado a través del módulo de este cociente. Pues aquí lo único que hemos hecho es, en la primera igualdad, utilizar la definición de f, de la función f. En la segunda igualdad, pues hemos utilizado propiedades del módulo, que ya sabemos que el módulo de un producto es el producto de los módulos, que es lo que aparece en la primera parte, y en la segunda parte, pues hemos utilizado el hecho de que el módulo de un cociente, pues es el cociente de los módulos. Y en la tercera igualdad, ya sabemos que todos los números complejos que forman a la circunferencia unitaria son de la forma e a la i teta, por lo que pues este número particularmente pues tiene módulo 1 y entonces pues el módulo de nuestra función está determinado por este cociente de módulos. Ahora, ¿qué pasa en el caso particular en el que la constante beta es un número real? Es decir, si tenemos que la parte imaginaria de beta es 0, pues en tal caso beta es exactamente lo mismo que beta conjugado, pues por esta condición. Y en tal caso, pues el módulo de z menos beta es exactamente lo mismo que el módulo de z menos beta conjugado. Y por tanto, pues en el caso en el que tenemos números reales, es decir, números cuya parte imaginaria vale 0, pues el módulo de la función f es exactamente 1. ¿Y qué es lo que nos establece esto geométricamente? Pues que la frontera del conjunto H, es decir, la frontera del semiplano superior, que no es otra cosa que el eje real, pues va a estar mapeada en la frontera del disco unitario, que no es otra cosa que la circunferencia unitaria. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría analizar? Pues este es en el caso particular en que la constante, pues la constante beta era un número real, pero bajo las hipótesis de nuestro problema, esta constante beta es un número complejo que pertenece al semiplano superior. Entonces, de algún modo tenemos que imponer esa condición. Ahora, pues vamos a ver bajo qué condiciones
el módulo de la función f de z es menor que 1. Pero como el módulo de la función f de z simplemente es el módulo de z menos beta entre el módulo de z menos beta conjugado, entonces cuando esto es menor que 1, pues es sí solo si el módulo de z menos beta es menor que el módulo de z menos beta conjugado. Aquí pues no tenemos ningún problema porque justamente estos zetas pues cumplen, que pertenecen al conjunto o al dominio A, que justo no tiene a este punto, ¿no? Entonces, pues esta primera condición es equivalente a esta diferencia, bueno, a esta desigualdad estricta, perdón, y como estas cantidades son mayores o iguales que cero por ser el módulo, pues esto es equivalente a tomar el cuadrado, ¿no? Y bueno, recordemos que el módulo bueno, el cuadrado del módulo de un número complejo arbitrario es lo mismo que el producto del número complejo con su conjugado. Entonces, utilizando esta igualdad, pues podemos reescribir de manera apropiada la desigualdad que teníamos anteriormente. Y pues bueno, al hacer un poco de manipulación algebraica, lo que obtenemos es que eh, esta condición de que el módulo de la función sea menor que 1 es equivalente a tener que el producto entre z menos z conjugado por beta conjugado menos beta es estrictamente positivo. Ahora, aquí de nuevo hay que recordar esta identidad, la cual establece que para cualquier número complejo z, pues la diferencia entre z y su conjugado no es otra cosa que 2 por la constante i, la constante imaginaria i, por la parte imaginaria de z. Entonces, utilizando esta identidad, pues lo que concluimos es que el módulo de la función f es estrictamente menor que 1, si solo si el producto de la parte imaginaria de z y la parte imaginaria de beta es estrictamente mayor que 0. Ahora, justamente estamos sujetos a la condición de que la parte imaginaria de beta sea positiva, puesto que beta está en el semiplano superior. Y entonces, como tenemos este producto de dos números que es estrictamente positivo, al tener esta condición, pues lo que nos quedaría es simplemente que la parte imaginaria de z debe de ser estrictamente positiva, que es lo mismo que decir que z está en el semiplano. Entonces, en resumen, lo que acabamos de verificar es que la frontera, es decir, el eje real, es mapeado en la frontera del disco unitario, en este caso la circunferencia unitaria. Y en el caso en el que tomamos a números complejos z en el semiplano superior, entonces el módulo de la función va a ser estrictamente menor que 1. Ahora, como tenemos esta cadena de implicaciones, pues si nosotros tomáramos como el número complejo beta está sujeto a esta condición, si nosotros aquí tomáramos a un número complejo z que pertenece al complemento, es decir, que está en el semiplano inferior, en ese caso, pues lo que sucedería es que el módulo de la función va a ser estrictamente mayor que 1. Entonces, geométricamente tenemos un comportamiento bastante pues visual, ¿no? Porque, pues como mencionaba, la frontera de cada uno de los conjuntos es mapeada en la frontera, es decir, el eje real va a dar a la circunferencia unitaria y los puntos que están en el semiplano superior van a dar al interior de la circunferencia unitaria o lo mismo que el disco unitario, mientras que los puntos que están, digamos, en el complemento del semiplano, que es el semiplano inferior, van a dar a todos los puntos o a todos los zetas que están en el exterior de la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos este análisis un tanto analítico y geométrico de el módulo de la función, y para concluir lo que necesitamos, que es verificar que estas transformaciones de Mobius mapean al semiplano H en el disco unitario D, pues lo único que nos faltaría es recurrir al siguiente resultado.
Y el siguiente resultado nos garantiza que cualquier transformación de Mobius, eh, en, digamos, que son las que estamos analizando ahorita, son funciones que van del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, son una biyección, ¿no? Entonces es una biyección del plano complejo extendido en el plano complejo extendido. Y bueno, particularmente, pues como son funciones biyectivas, pues van a tener inversa, y esta inversa pues también va a ser una transformación de Mobius. Y ahora sí, dado que las funciones que estamos analizando son transformaciones de Mobius, eh, pues vamos a tener que estas funciones van a mapear al disco, al semiplano, perdón, al semiplano superior en el disco unitario, puesto que ya vimos que son transformaciones de Mobius, por tanto son una biyección, y por tanto pues están mapeando de manera única al, al semiplano superior en el interior de la circunferencia unitaria. Y bueno, con esta proposición pues podemos garantizar que en efecto este tipo de transformaciones mapean a H en D. Y bueno, de manera geométrica pues podemos interpretar esto. Aquí en este esquema vemos que justamente todos los números complejos que están por arriba del eje real, pues van a dar al interior de la circunferencia, particularmente pues la frontera de este semiplano va a dar a la frontera de este disco, que es la circunferencia. Y bueno, aquí podemos visualizar de manera geométrica lo que verificamos acá de manera analítica. Y es que, pues, como sabemos, el módulo nos determina una distancia, y pues lo único que estamos viendo aquí por la desigualdad del triángulo es que en efecto, pues la distancia entre z y z0, que en este caso z0 es la constante beta de nuestro problema, pues es menor que la distancia que hay entre z y el conjugado de z0, que recordemos que el conjugado pues no es otra cosa que reflejar al puntito sobre el eje real, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto es menor esta distancia, y por tanto, para los puntos que están en el semiplano superior, pues se cumple que sus imágenes van a caer dentro de la circunferencia. Y bueno, ahora con eso hemos establecido el regreso de nuestro sí solo sí, que es pues básicamente el replanteamiento de nuestro problema, ¿no? Que fue pasar de todas estas transformaciones a las transformaciones de Mobius. Y ahora sí, si suponemos que la función f que nos dan es una transformación de Mobius que mapea al semiplano H en el disco unitario, eh, lo que queremos ver es que en particular esta función va a ser de la forma que nos daba el problema, ¿no? Es decir, partimos de una transformación de Mobius que mapea al semiplano en el disco unitario, y queremos ver que es de esta forma, ¿no? Entonces, al ser una transformación de Mobius, pues en particular sabemos que tiene esta estructura, ¿no? Esta es como la forma general de las transformaciones de Mobius, y por tanto, pues tenemos que partir de esta forma y de este supuesto para poder concluir que en efecto, pues es de la forma que nos da el problema. Ahora, de manera intuitiva, con lo que acabamos de analizar en el regreso, pues tenemos como en mente que esta función f pues va a mapear a la frontera de h, que es el eje real, en la frontera de d, que es la circunferencia unitaria. Entonces, bueno, eso es como de manera intuitiva, y pues podemos confirmar esto a través del siguiente resultado, que pues es un corolario que nos caracteriza el comportamiento de las transformaciones de Mobius al analizar a las rectas y a las circunferencias del plano. Y es que toda transformación de Mobius va a mapear al conjunto de rectas y circunferencias en el conjunto de rectas y circunferencias. Y bueno, ahí se puede hacer como un análisis muy específico de ver qué pasa si la recta pasa por el origen, no pasa por el origen, etcétera, ¿no? Pero en general, pues se va a mapear a las rectas y circunferencias en rectas y circunferencias.
con las transformaciones de Mobius. Ahora, el siguiente resultado que planteo por acá, lo que nos va a permitir es, pues, establecer esta forma de las transformaciones de Mobius que cumplen esta propiedad. Y es que si tenemos a cualesquiera tres puntos en el plano complejo extendido, que sean distintos, entonces va a existir de manera única, pues una transformación de Mobius que va a mandar a dichos puntos en los valores particulares de 0, 1 y, bueno, e infinito, ¿no? Entonces, como ya vimos que las transformaciones de Mobius, pues son biyecciones, pues en particular, este resultado lo que nos permitiría es garantizar que si analizamos digamos, la imagen inversa, es decir, el comportamiento de estos tres puntos, de 0, de 1 y de infinito, pues podemos obtener de manera única a la transformación de Mobius que nos pide el problema, ¿no? Entonces, pues vamos a analizar precisamente a estos tres puntos. Ahora, con esta idea que teníamos en mente de que se está mapeando a la frontera, es decir, a la recta que describe el eje real en la circunferencia unitaria, pues basta con que analicemos justamente a estos tres puntos que en esencia pues pertenecen, ¿no?, a la frontera. Bueno, aquí hay que hacer énfasis en que, pues sí, 0 y 1 tienen un lugar destinado en el plano complejo, ¿no? Entonces, digamos, de manera intuitiva, pues podemos ponerlo por aquí al 0, por acá al 1. Pero, ¿qué pasa con el punto al infinito? Pues recordemos que el punto al infinito en el plano complejo no tiene un lugar destinado. Sin embargo, como estamos analizando a la recta, pues podemos pensar que estaría en algún punto sobre la recta. En este caso, pues como estamos pensando en la recta real, pues podemos asociarlo sin mayor problema, o esta idea del punto al infinito, como los números complejos cuyo módulo pues es muy grande, ¿no? Entonces, pues en efecto va a ser un punto, o podemos identificarlo como un punto en el eje real, que por acá, digamos, podríamos pensar que está el infinito, y entonces, pues nuestra labor va a ser analizar qué pasa con las imágenes de 0, de 1 y de infinito, este, que pues bajo esta idea pues son puntos sobre el eje real que está dado por esta condición, ¿no? Los números complejos z cuya parte imaginaria es exactamente 0. Entonces ya tenemos que la transformación de Mobius que estamos analizando pues está dada en su forma general, pues de esta forma, y bajo el supuesto de que mapeamos bien, ¿no?, a la frontera en la frontera, pues tenemos que la imagen de 0, en este caso f de 0, pues tiene que tener módulo 1, dado que 0 es un punto sobre el eje real, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues el módulo de f de 0 pues es 1, pero al evaluar a la función en 0, pues obtenemos al módulo de b entre d, ¿no? Y bueno, bajo estas igualdades, pues lo que concluimos es que el módulo de b pues tiene que ser exactamente igual que el módulo de d, y como este cociente de módulos es exactamente 1, pues no puede suceder que estos módulos sean 0, es decir, ambos son distintos de 0, y por tanto, pues como el módulo de b y el módulo de d, que son constantes complejas, es distinto de 0, pues ninguna de las dos va a ser 0. Ahora, para el punto al infinito, de nuevo ya sabemos que por definición, al hacer esta extensión de las transformaciones de Mobius al plano complejo extendido, pues al punto al infinito, la imagen del infinito corresponde con el valor de la constante a entre c. Y de nueva cuenta, como queremos que bueno, como sabemos más bien, que mapea a la circunferencia, a la frontera del semiplano, que es la recta en la circunferencia, pues entonces el módulo de la imagen del infinito, pues también tiene que ser 1. Y de nueva cuenta, pues aquí concluimos que el módulo de A entre C, pues es 1. Y por tanto, pues el módulo de A es igual al módulo de C.
y de nueva cuenta pues tienen que ser distintos de cero y por tanto las constantes C y A también son distintas de cero. Entonces hasta ahora tenemos que pues estas constantes que aparecen en la definición de la transformación de Mobius pues son números complejos eh, en C menos el cero, ¿no? No son, ninguna de las cuatro son cero. Bueno, vale cero. Ahora sí, tenemos entonces que podemos reescribir, dado que particularmente la constante C es distinta de cero y la constante A es distinta de cero, pues podemos hacer esta factorización. Pues en el numerador factorizamos a la constante A, en el denominador a la constante C, y escribimos de manera conveniente a la transformación de Mobius de esta manera, y definimos a las siguientes constantes. Z0 pues va a ser simplemente menos B entre A, Z1 va a ser menos D entre C. Como las cuatro constantes son distintas de cero, pues estos números Z0 y Z1 están bien definidos y no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora, ¿qué característica particular cumplen estos dos números complejos Z0 y Z1? Estas constantes, pues que van a tener el mismo módulo. Y esto porque, bueno, pues por definición, el módulo de Z0 pues es el módulo de menos B entre A, pero bajo las igualdades que establecimos anteriormente, el módulo de B es igual al módulo de D y el módulo de A es igual al módulo de C. Entonces, pues al sustituir en estas igualdades, pues obtenemos que esto es exactamente lo mismo que tener el módulo de Z1. Y ahora sí, tenemos ya que pues nuestra transformación de Mobius hasta este momento se puede escribir como de la forma A entre C por Z menos Z0 entre Z menos Z1, donde Z0 y Z1 son números complejos cuyo módulo es el mismo. Y bueno, considerando que el módulo de A entre C, donde A entre C es una constante, es exactamente 1, pues ya sabemos que todos los números complejos cuyo módulo es 1, pues son los que conforman a la circunferencia unitaria. Entonces debe existir algún número real teta, tal que esta constante a entre c pues se puede escribir como e a la i teta, ¿no? Esto pues recurriendo a la forma polar de los números complejos. Y bueno, ya tenemos hasta acá que nuestra función f, que mapea al semiplano en el disco unitario, pues se puede ver de la forma, partimos de esta que es la forma general, que era a por z más b entre c por z más d, se puede escribir de esta forma, que es ya muy parecida a la forma que requerimos, en donde tenemos pues ya la constante e a la i teta multiplicada por este cociente, ¿no? Que es z menos z0 entre z menos z1 con z0 y z1 números complejos cuyo módulo es el mismo y es distinto de cero. Ahora, recordemos que habíamos estado analizando los módulos de las imágenes, pero partimos solamente del módulo de la imagen de cero y de la imagen de infinito, pero nos falta analizar el caso en el que tenemos la imagen de 1. Entonces, como 1 también es un número en la frontera, es decir, es un número real, entonces, pues su módulo va a ser 1 porque está mapeado en la circunferencia unitaria, pero de nuevo, pues aquí utilizando esta nueva representación de esta función, pues podemos obtener que el módulo, por una parte, es simplemente el cociente el módulo del cociente de 1 menos z0 entre 1 menos z1. Y bueno, aquí de nueva cuenta, pues esta cadenita de igualdades lo que nos implica es que el módulo de 1 menos z0, pues es exactamente lo mismo que el módulo de 1 menos z1, y recurriendo al mismo planteamiento que hicimos al principio, pues al hacer un poco de manipulación algebraica, pues aquí tenemos una serie de equivalencias y lo que concluimos es que esta igualdad de estos módulos
es equivalente a esta igualdad, que simplemente es que el módulo de Z0 más el módulo de Z0 conjugado más Z0 es igual a Z1 conjugado más Z1, pero de nueva cuenta pues tenemos esta identidad que nos dice que el sumar a un número con su conjugado es equivalente a tener dos veces la parte real de dicho número complejo. Entonces, pues esta igualdad de acá arriba es equivalente a tener pues una igualdad entre las partes reales de cada número complejo Z0 y Z1. Pero entonces hemos visto que bajo esta tercera condición de que la imagen de 1 sea, bueno, tenga módulo 1, es decir, que esté sobre la circunferencia unitaria, y partiendo del hecho de cómo definimos a Z1 y Z0, pues ya vimos que dichos números complejos tienen el mismo módulo. Entonces, estas dos condiciones lo que obligan es que los números complejos Z0 y Z1 o bien sean el mismo o uno sea el conjugado de otro. Esto pues está sujeto a estas dos condiciones, ¿no? Porque como el módulo de Z1 y de Z0 es el mismo, pues quiere decir que la distancia que hay entre el origen y cada uno de estos números es la misma, y como tienen la misma parte real, pues entonces no le queda de otra que Z1 sea exactamente Z0 o bien que sea el conjugado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si permitimos que, o bueno, si suponemos que Z1 es igual a Z0? Bajo ese supuesto, lo que obtendríamos es que pues z menos z0 entre z menos z1 pues es exactamente 1, porque estas dos constantes, bueno, aquí hay que recordar que eran distintos de cero estos módulos. Entonces, como z menos z0 es igual que z menos z1, pues la función f de z se reduce a tener e a la i teta, pero teta es un número real constante, entonces esto de aquí es un número complejo constante, y por ende, en este caso, en el que z0 es igual a z1, lo que obtendríamos es que la función es constante, pero eso no puede pasar porque si no, no mapearía al semiplano en el disco unitario. Entonces, pues aquí tendremos, digamos, una contradicción porque no tenemos a una función constante bajo el supuesto del que partimos, por lo que la única posibilidad es que Z1 sea igual a Z0 conjugado o bien que Z0 sea igual a Z1 conjugado. Entonces aquí pues da lo mismo, esto es exactamente lo mismo que tener esta igualdad, ¿no? Aquí Z0 igual al conjugado de Z1. Entonces, al hacer esta sustitución, lo que nos queda es que la función f, que ya sabíamos que mapeaba al semiplano en el disco, pues se ve de esta forma, ¿no? De la forma e a la i teta por z menos z0 entre z menos z0 conjugado, con teta una constante real. Ahora, para concluir, lo único que nos falta analizar es qué pasa con Z0. Pues nosotros al sustituir Z0 o al evaluar a la función en Z0, pues notamos que esta cantidad se anula. Eh, bueno, por cómo está definida, pues aquí nos quedaría cero entre esta expresión que no es cero. Y en tal caso, pues la función evaluada en Z0, pues es exactamente cero. Y cero es bueno, esta imagen está dentro del disco unitario y por hipótesis esta función mapeaba al semiplano en el disco. Entonces no le queda de otra, como este es un punto interior a la frontera, es decir, es un punto en el disco, pues no le queda de otra a Z0, pues que ser un punto en el semiplano superior, porque justamente los puntos que son mapeados entre H, bueno, de F, que son mapeados por F entre H y D, pues son todos los que están en el semiplano, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que Z0 es un punto en el semiplano y por lo tanto, pues ese punto Z0, que es una constante,
pues tiene parte imaginaria estrictamente positiva. Y ahora sí, pues lo que acabamos de concluir es que F, en efecto, pues es una transformación de Mobius, que mapea, o sea, si F es una transformación de Mobius que mapea al semiplano en el disco, pues entonces tiene que ser exactamente de la forma que nos da el problema, ¿no? Donde, pues aquí lo único que hice fue sustituir a esta constante Z0 por la constante beta, y pues bueno, con eso concluimos este problema. Pues nada, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.